En España, como en el resto del mundo, la esclavitud ha existido siempre y existe hoy, aunque hoy los esclavos votan. Pero parece interesante, al menos al autor de estas palabras, internarse en el asunto centrándonos en el momento álgido de la reunificación de España por parte de los reyes católicos y en el reinado de los Austrias, desgajando la cuestión en lo tocante a tiempos anteriores y posteriores, a los que se dedica otros capítulos específicos y no por casualidad, como se verá en el desarrollo de la cuestión. Es cuestión demostrada históricamente por documentos fehacientes de la época que en el siglo XI, por ejemplo, existían en Barcelona tantos esclavos sarracenos como mercaderes de esclavos, del mismo modo que existen documentos de manumisión por los cuales se puede decir que el esclavo tenía posibilidades de pagarse su propia libertad mediante el abono de unas cantidades estipuladas con su amo, que normalmente eran muy superiores a las que se pagaban por la adquisición de un esclavo. Estamos hablando del siglo XI, pero podíamos haber empezado a hablar del asunto bastante antes, o bastante después. Valgan estos apuntes para señalar que ese mercado de esclavos de Barcelona, como el de Sevilla, Lisboa o Cádiz, por ejemplo, se desarrolló de una forma muy especial en el siglo XIV, tiempo en que todos estos puertos desarrollaron su comercio con el norte africano, con el que intercambiaban todo tipo de productos y, naturalmente, de esclavos. Tan es así que se generó una legislación específica que impedía el comercio de esclavos de origen griego. Si bien el conflicto por los esclavos de este origen permaneció vigente, y ya a finales del siglo XIV se aplicó la instrucción papal de Urbano V por la que se estipulaba la liberación de los esclavos griegos, aunque finalmente Martín I de Aragón, llamado el Humano, acabó revocando todos los privilegios que habían sido otorgados a esos esclavos. Pero no solo generaban conflictos los esclavos griegos, ya que la legislación protegía los intereses de aquellos esclavos que pudiesen acreditar la injusticia de su situación. Un esclavo que hubiese sido declarado de buena guerra y posteriormente reclamase libertad y la ganase por derecho, no podría disfrutar de la libertad hasta haber satisfecho el precio pagado por su dueño cuando lo adquirió, incluyendo los gastos del proceso, ya que la primera declaración habría sido fraudulenta. Si no podía hacer frente al pago, debería servir a su propietario durante un tiempo arbitrado por el baile o por los prohombres elegidos por el consejo de la ciudad, e incluso podría ser vendido por su dueño a terceros siempre y cuando quedase garantizada su libertad una vez expirado el periodo de servicio. Los conflictos generados en Barcelona como consecuencia del mantenimiento de estos esclavos llegaron al enfrentamiento entre las autoridades civiles y el obispo de turno, destacando el enfrentamiento que en 1400 tuvo lugar entre el obispo Ramón Escales y el consistorio, que acabó llamando a la orden al obispo, que hizo caso omiso, lo que llevó a una espiral de enfrentamientos que acabó con la ejecución de un esclavo griego que había buscado refugio en el entorno del obispo. Ya en el siglo XV, en 1424, Barcelona contaba con una población esclava de entre 3.000 y 5.000 individuos, sobre una demografía total que se movía entre los 35.000 y los 40.000 habitantes. Estamos hablando del 10% de la población de Barcelona. De Barcelona, sí. Pero nos sirve de ejemplo que podemos extrapolar al menos a otros puertos como los citados, y debemos tener en cuenta que esta situación era consecuencia de otras actuaciones anteriores, como puede ser la negativa de los jornaleros libres a emplearse en determinadas actuaciones por las más variadas circunstancias, como sea la mala remuneración, los abusos de contratadores, etc. ¿Y qué procedencia tenían esos esclavos? Por las circunstancias del momento se puede inferir que los esclavos sarracenos, existiendo, no constituían la totalidad de la fuerza esclava. Debemos considerar que en estos momentos la presencia musulmana se circunscribía al reino de Granada, que pagaba parias al reino de Castilla, y en esa situación las grandes compañías militares, principales suministradoras de mano de obra esclava, habían dejado de existir, por lo que un alto porcentaje de los esclavos procedía del oriente mediterráneo. Es probable
que las bailías de Valencia y Barcelona acometieran un doble papel como centros de expedición de certificados de buena guerra en la Corona de Aragón, mientras que Barcelona, por su situación geográfica, tendría más fácil acceso a los esclavos que procedían del Mediterráneo oriental y central, redistribuyéndolos luego a otros puertos ibéricos o baleáricos. Valencia, por las mismas razones, dispondría de una mayor capacidad de absorción de esclavos sarracenos, ibéricos y magrebíes primero, y negros subsaharianos después, especialmente desde la década de 1470. En este primer cuarto del siglo XV ya llevaba Portugal décadas dedicando sus esfuerzos para llegar al extremo oriente fuera del control de los turcos. A punto de entrar en el siglo XV, en 1400, las expediciones marítimas portuguesas que se estaban impulsando tras haber acabado con su parte de reconquista peninsular no iban más allá del Cabo de No, que se sentía como el fin del mundo. El infante don Enrique de Portugal, que pretendía llegar a la India, lo sobrepasó y llegó hasta el que acabó denominándose Cabo de Bojador, por lo mucho que debían bogar para no acabar en las escolleras, no atreviéndose a adentrarse en el mar. En este mismo tiempo, en 1400, Juan de Betancourt conquistó para la Castilla de Enrique III las Islas Canarias. Conquistó El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. Y en 1407 el sobrino de Juan de Betancourt, Maciot Betancourt, conquistó La Gomera al servicio de Juan II, aunque posteriormente vendió sus derechos de conquista a Portugal. En estos tiempos se sacaban esclavos canarios, que eran enviados a Sevilla. En 1424, Alfonso V de Portugal atacó las islas y en 1450 hizo una nueva incursión. En 1452, 2 años después, se reclamó a Portugal por estas actuaciones. El 4 de septiembre de 1479 se firma la Paz de Alcazobas. Con ella acabaron las pretensiones portuguesas sobre las Islas Canarias, en las que la protección personal de la reina Isabel declaraba que los canarios no podían ser reducidos a esclavitud. Pero si Portugal abandonaba sus pretensiones sobre las Islas Canarias, Castilla hacía lo propio sobre la costa africana, reconociendo el monopolio portugués sobre el tráfico de Guinea, siendo que en este tiempo las naves portuguesas habían avanzado considerablemente en la exploración de la costa atlántica. En 1434 llegaron hasta Cabo Blanco. En 1444 cautivaron un número importante de africanos que fue enviado a la península y allí repartido. Y 2 años después, en el 46, descubrieron Guinea, Cabo Verde y Azores. Pero si por el Atlántico iba avanzando la cristiandad, por el Mediterráneo iba retrocediendo, siendo que en el año 1453 caía Constantinopla, la esplendorosa capital del Imperio Romano de Oriente, en poder de los turcos. Este tremendo hecho tuvo como consecuencia económica y comercial el cese del tráfico de esclavos procedente del Oriente, que se cerraba para muchas cosas, y específicamente para las expectativas comerciales de la Europa cristiana. Con esas circunstancias apremiantes, Juan II de Portugal tenía la obstinación de llegar a la India como alternativa a los flujos comerciales que con las actividades de los turcos ya venían sufriendo restricciones, para lo cual, como paso previo en su viaje a Oriente y como base de aprovisionamiento, comenzó tomando posesión de Guinea el año 1481. Por el Tratado de Alcazobas, Portugal se reservaba el derecho de navegación a partir del Cabo Bojador, y la Corona de Castilla efectuaba ataques al enemigo secular en las costas de Berbería, donde estos hostigamientos, que en principio pudieron servir como paso previo para terminar la reconquista con la incorporación de la Hispania tingitana, se quedaron en ser la principal fuente de esclavos y como consecuencia del descubrimiento de América se quedaría en eso. Como consecuencia del Tratado de Alcazobas citado, fue construida una fortaleza en la costa africana, Santa Cruz de la Mar Pequeña, a partir de la cual debía gestionarse el comercio castellano con África. El reconocimiento internacional al Tratado de Alcazobas sería sancionado por la bula papal intercaetera en 1493, momento en el que Portugal da comienzo a la construcción de fortalezas y depósitos de esclavos en la costa africana,
cuya posesión queda nuevamente ratificada el 7 de junio del 94 con la firma del Tratado de Tordesillas, por el que Castilla y Portugal se repartían las zonas de descubrimiento y conquista, quedando África y todo lo comprendido hasta 370 leguas al oeste de Cabo Verde bajo la dependencia de Portugal. Este hecho dio lugar a que la corona portuguesa pudiese construir un monopolio sobre la trata de esclavos del que haría uso librando las correspondientes licencias a los traficantes. El crecimiento del tráfico esclavista, directamente relacionado con el desarrollo de la industria azucarera, hizo incrementar el tráfico de esclavos en los distintos puertos españoles, aspecto que se vio favorecido por las necesidades de atraer nueva población para cubrir las bajas producidas por la peste que se padeció en el último cuarto del siglo XV. Entre 1479 y 1516, Sevilla absorbió nada menos que 3.173 esclavos, que Málaga hizo lo propio con otros 3.576 entre 1489 y 1538, y Valencia, el paradigma por excelencia, superó los 7 millares en tan solo 28 años. Y todas estas cifras, frente a los 1.237 esclavos y libertos, o 1.101 cautivos, si se prefiere, de la Barcelona de 1479 a 1516. Pero el desarrollo del tráfico esclavista aportaría una nueva percepción de la imagen del esclavo que a lo largo de las siguientes décadas recaería principalmente en personas de raza negra. El 8 de abril de 1483, la notaría de Joan Mateu registró por vez primera la venta de un esclavo guineano procedente de la trata atlántica, vendido por el tarraconense de Reus, Lluís Cerdà, y Joan Ferrer de Busquets, mercader de Barcelona, quien desembolsó las 34 libras en las que fuera valorado. Y Joan, que se llamaba así el esclavo, y tenía 22 años de edad. La nueva situación que presentaba el abandono del Mediterráneo oriental con la caída de Constantinopla, unido a la definitiva toma del Reino de Granada por parte de los reyes católicos y la actividad portuguesa en África, son los responsables de la imagen de esclavo que ha llegado al imaginario colectivo en nuestros días, cuando al escuchar el adjetivo de esclavo inmediatamente pensamos en una persona de color negro. Pero es evidente que ese pensamiento es erróneo. Ciertamente, a partir de este momento, el número de personas negras que atravesó el océano para servir como esclavos es alarmantemente elevado. Pero no serán las únicas personas esclavizadas, ni el trato será igual en todas partes. Tan es así que si en 1483 se tiene el primer registro de un guineano esclavo en Barcelona, también es cierto que antes de finalizar el siglo existía un buen número de esclavos negros manumitidos. Estamos hablando de 17 años. De la esclavización del mundo árabe hablamos en otro capítulo. Y de la esclavización de ingleses e irlandeses por parte de la corona británica también hablaremos en otro capítulo. Lo que resulta evidente es que el desarrollo del comercio, base principal que figura en el argumentario británico para la creación de su imperio, fue en sí el motivo principal del masivo transporte de seres humanos de un lado a otro del Atlántico en los siglos XVIII y XIX. Si bien la responsabilidad de ese mercado es general y gradual, habrá que determinar qué grado de responsabilidad tiene cada quien. Habrá que determinar quién, cuándo y cómo impuso como derecho cuasi humano el del libre comercio, y quién, basándose en las leyes del mercado, sacó absolutamente de contexto la trata que, con todas las condenas que se quiera y que se merece, se mantuvo durante siglos en unos niveles de microeconomía en los que, además, los esclavos no perdían su esperanza de libertad, que con frecuencia alcanzaban tanto en la Roma imperial como en las Españas. Con esa concepción de la legislación, llegaron los primeros esclavos a la América, acompañando a sus amos, todos ellos moros y negros, esclavos domésticos sujetos a una condición de siervo más que de esclavo, de acuerdo con el Código de las 7 Partidas, que era el legalmente aplicado, eran acompañantes necesarios y como tales también fueron conquistadores. Y no es extraño que en esos momentos hubiese esclavos moros
cuando la guerra para la reconquista de Granada estaba en pleno desarrollo, lo que inexcusablemente ocasionaba crecimiento en la población esclava por ambas partes, ya que ambas partes utilizaban los mismos métodos al respecto. En Zahara, por ejemplo, en 1481, fueron muertos o cautivados cerca de 160 cristianos, mientras en Alhama, al año siguiente, de 3 a 4.000 sarracenos perdieron la libertad, la mayoría mujeres y niños. Las noticias que conocemos sobre este tipo de actuaciones son numerosas, pero es relevante que junto a ellas, las cabalgadas contra territorio norteafricano, unas 70 incursiones registradas tan solo entre octubre de 1482 y mayo de 1486, continuarán sirviendo como fuente alternativa y complementaria para la obtención de cautivos. Era lo normal. De ahí las incursiones de navíos berberiscos en las costas, especialmente en la costa mediterránea, donde hasta la expulsión de los moriscos de 1609 tuvo especial significado y fue la principal causa que posibilitó la aprobación de la expulsión, ya que eran los moriscos residentes en España los quintacolumnistas de las expediciones que el mundo musulmán lanzaba para la caza de esclavos en España. Y en esa normalidad, tomada que fue definitivamente Granada, la ciudad conoció un importante desarrollo en el mercado de esclavos, pasando a ser los de raza negra la parte principal del mismo, ocupando un segundo lugar en los esclavos musulmanes. Iniciada la conquista de América, y mientras se dilucidaba el carácter de sus habitantes, alguno de estos acabó también en el tráfico de esclavos, en parte como consecuencia de la escasez de recursos que en principio generaron los nuevos descubrimientos, que habían visto truncado el objetivo de llegar a la India y que como medio de justificar la empresa parece que Colón intentó convencer a los reyes católicos para que tomase las Indias como fuente de esclavos, de donde se comprometía a extraer un número que anualmente no fuese inferior a los 4.000.